Muchas gracias. Gracias, José. Buen programa. Guillermo Franco, jefe de Gabinete de Ministros, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, José? Buenas noches. ¿Qué está pasando en Me nuestro preocupa que tengas tantas hojas. ¿Sí? No, me preparé porque la verdad que cuando viene el jefe de gabinete hay de todo para hablar. Vamos a arrancar por lo último. Usted esta mañana habló de un intento de golpe de Estado. ¿De quiénes y por qué? No, yo creo que claramente la manifestación que se generó en una marcha que habitualmente se efectúa con un grupo de jubilados que protestan con la situación del haber jubilatorio. Muy importante las cifras que se mostraron recién, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno analiza los gobiernos anteriores y ve este gobierno, los jubilados tendrían mucho menos motivos para protestar hoy que los que tuvieron en los periodos de gobierno anterior, sin perjuicio de que claramente las jubilaciones son bajas. Pero también el cuadro anterior es muy importante porque demuestra cómo en el curso de los años, nosotros tenemos un sistema de reparto jubilatorio, cómo en el curso de varios años, desde hace varios años, sobre todo durante el periodo kirchnerista especialmente, ha habido jubilados que lo hicieron a partir de moratoria, sin aportes, quiere decir, o con no los aportes correspondientes, con lo cual se desfinanció el sistema que tenía más beneficios que aportes, con lo cual ese es un problema. Ahora vuelvo enseguida al tema de la marcha. El otro problema que tiene el sistema jubilatorio es el trabajo informal, que no aporta, ¿no? Entonces, esos trabajadores informales de hoy, mañana, ahora se terminó, ¿no? Pero mañana son los que pretenderían entrar al sistema jubilatorio a través de moratoria, que fue lo que pasó históricamente. Bueno, nosotros recibimos todo en crisis y también el sistema previsional argentino, ¿no? O sea, darle una solución la estamos dando porque fundamentalmente las jubilaciones han incrementado en poder adquisitivo a partir de la reducción de la inflación. Ahora volvamos al tema de la marcha. Yo no sé si vio que en los últimos días se había generado una campaña que se difundió a través de redes, que era esta campaña de los hinchas de fútbol, barra bravas, fundamentalmente. El papel que Miriam Bregman aclaró que no lo había presentado como el Frente de Izquierda, el que decía... No, pero yo digo, no digo el papel ese, yo digo toda esa campaña que empezó, la convocatoria, con los personajes que se presentaban con la camiseta de un club de fútbol y decía yo voy a la marcha, apoyo a los jugadores, no sé cómo era el texto exactamente, pero yo lo vi a través de una red social. Después apareció en la marcha ese volante que demuestra claramente que estaban perfectamente organizados los distintos pasos que debían darse para provocar la reacción de la policía y generar la violencia. ¿Por qué un golpe de Estado? Porque yo creo que la oposición política, fundamentalmente la oposición kirchnerista, no encontraba un camino para entrar al gobierno porque todos los resultados de la acción del gobierno eran positivos. Se generó dos o tres episodios que pensaron ellos que permitían llevar adelante una acción política y le hicieron con el famoso tema del helicóptero de antes. Ahora, como el presidente no usa helicóptero, no se puede utilizar esa metáfora, pero yo creo que la intención destituyente de la oposición política de Unión por la Patria es eso, ¿no? Es tratar de voltear de alguna manera un gobierno que tiene un apoyo popular muy fuerte. Y yo lo que digo es, estamos a pocos meses de las elecciones. El pánico de la oposición política es que tanto el presidente Milei como la marca de La Libertad Avanza miden muy bien, y todos ellos lo saben, miden muy bien en todo el país. Entonces tienen temor de perder posiciones políticas, las van a perder, de hecho, van a perder diputados, van a perder senadores, los que les va a hacer restar o les va a restar poder político importante. Esa es la preocupación. ¿Y quién gana con la inestabilidad? ¿Quién gana con esta imagen de un patrullero encendido? ¿Quién gana con ver balas o ver
este tipo de cuestiones en la calle? ¿Quién es el ganador? Bueno, claramente los que pretenden generar una inestabilidad política al gobierno siempre han usado estos mecanismos, como también la decisión oportunista de la CGT de convocar a un paro general. No está muy claro el motivo. No sé si el motivo es el apoyo a la decisión de la jueza que resolvió liberar los presos. No tengo muy claro cuál es el motivo de la convocatoria al paro, porque hasta hace poco tiempo siempre la CGT había buscado acercarse al gobierno para buscar caminos de entendimiento, ¿no? La verdad que hemos tenido siempre un buen diálogo. Me parece que todo se encuentra que hay un momento para oponerse, entonces promueven este tipo de disputas callejeras violentas o el tema del paro, que como señalaba muy bien recién Trebuque, es el tercer paro que le hacen al gobierno de Milei. Cuando uno compara con el periodo de gobierno de Alberto Fernández, dice, ¿por qué hay 3 paros a Milei? Y en el gobierno de Alberto Fernández no pasó lo mismo cuando la situación económica era terriblemente más grave que la actual. Son paradojas de la vida política argentina, ¿no? ¿Cuánto le preocupa la situación hoy? Se hablaba por parte de la oposición, decían que había que investigar, hacer un sumario también por parte de las fuerzas policiales. Está la situación del fotógrafo, de Grillo, que está en muy grave estado. ¿Qué le genera también el lado B de esto, que fue el efecto, ¿no? La salud en riesgo por parte de una persona? Bueno, la verdad es que me parece que la ministra Bullrich lo explicó con claridad, ¿no? Y contundencia. Obviamente, el resultado es el efecto no deseado de una represión policial legítima contra una manifestación violenta. O sea, el Estado de Derecho se hace cumpliendo la ley, y lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es mantener el imperio de la ley ante una manifestación violenta. Ahí se ve claramente la violencia de esta expresión, los desmanes que se efectuaron en todo el centro de la capital. Yo por eso lo escuché al jefe de gobierno de la ciudad, que también dijo que junto con la ministra de Seguridad de la Nación van a hacer la denuncia correspondiente. Yo creo que todos están trabajando en identificar a los responsables de los hechos violentos a través de las distintas cámaras que existen para iniciar esta denuncia y esta acción contra los responsables. Por eso tanto la ministra como otros funcionarios del Gobierno Nacional y yo mismo hemos cuestionado la acción de la jueza de una especie de zafaronismo garantista que sin mirar y sin analizar las causas de la detención resuelve que no había fundamento suficiente. ¿Por qué lo hizo así? Porque tiene esa concepción, ¿no? Tiene la concepción de el garantismo que Zaffaroni metió en la cabeza de muchos estudiantes de derecho. En realidad, cuando digo garantismo es por mencionar el garantismo zaffaroniano, ¿no? Porque en realidad las garantías están establecidas en la Constitución Nacional. Transformar eso en pensar que los delincuentes, los violentos, los que dañan bienes públicos, se les violan sus garantías. No, están cometiendo delitos y son reprimidos por los hechos, por los delitos y los hechos de violencia que generan, ¿no? De manera que yo creo que la jueza está profundamente equivocada porque defiende delincuentes en lugar de defender los bienes públicos y el orden, que es lo que debe primar en una sociedad, ¿no? ¿Usted cree que hay una intencionalidad que esto sea el principio? Digo, que hay un objetivo de desestabilizar más allá de lo que vivimos ayer, más allá de lo que anunció la CGT, que hay algo orquestado más grande. No sé si hay algo orquestado más grande, sé que la intención de desestabilizar es clara, ¿no? Pero se van a encontrar con un gobierno que está absolutamente firme, que tiene un apoyo muy importante en la sociedad y que va a hacer respetar
las instituciones de la manera que marca la Constitución Nacional. Esto pasaba fuera del Congreso. Mostremos ahora, me interesa su opinión, de lo que pasaba adentro, ¿no? Uno veía escenas de pugilato, de Oscar Sago, ¿no? Adentro del Congreso. Veíamos esta imagen, escuchemos un poquito ahí, lo que respondía Martín Menem como el titular de la Cámara de Diputados. Se lo ve ahí a Máximo Kirchner. Esta es una de las escenas. La otra son las trompadas que veíamos de legisladores que también estaban por allí. Esto que se veía detrás. Y la tercera pata es diputadas de La Libertad Avanza peleándose. En este caso me refiero a Lilia Lemoine con Marcela Pagano y con otras diputadas en esta imagen que se viralizó ayer. ¿Qué? ¿Quieren dar quórum? ¿Dar quórum? No hay que dar quórum. Vamos. Están dando quórum. Están dando quórum. Están dando quórum. ¿Cómo se entiende todo esto? Kirchnerismo, ¡ey, Bonacci! ¿Cómo vas a tirar agua? Bueno, no den quórum, entonces. Digo, esto pasa en la honorable Cámara de Diputados de la Nación, las peleas, los gritos. ¿Cómo se entiende? Bueno, yo creo que fue un hecho lamentable, ¿qué puedo decir? La verdad que yo creo que liberar las pasiones en un ámbito como ese, de esta manera, no es razonable y es una falta de respeto a la sociedad que estaba mirando. Los que miran, ¿no? Porque en realidad tampoco creo que muchos sigan los debates, pero de todas maneras el hecho en sí demuestra una falta de respeto. Yo entiendo que el diputado Sago pidió disculpas públicas. Lo escuché, no digo que entiendo, porque lo escuché personalmente lo que dijo y me parece que él expresó correctamente que se dejó llevar y no tuvo el cuidado suficiente. Me parece que hay que aceptar las disculpas y dejarlo ahí, fue lamentable, pero cada uno es responsable de sus actos y bueno, y después todos los incidentes que siguieron son también propios de la tensión de una sesión que estaba viviendo momentos complejos. Ahí, ¿Pero hubo una estrategia política para no haber quórum? En este caso, yo lo que siempre recalco es que lo que hay que comprender es que La Libertad Avanza tiene un bloque de legisladores muy pequeño, ¿no? Con lo cual siempre en cada sesión se generan estas tensiones cuando el kirchnerismo trata de imponer determinados temas y La Libertad Avanza, de un bloque minoritario, utiliza los recursos parlamentarios para tratar de oponerse. Ahora, en este caso particular, según entiendo, hubo un acuerdo parlamentario previo que después Unión por la Patria y otros diputados de otros sectores no respetaron. Entonces eso generó una tensión, le puso más tensión a la sesión, hasta que al final, en un momento que no hubo quórum, el presidente de la Cámara, Martín Menem, la levantó a la sesión. Me parece que hizo bien, porque había un momento de tensión muy grande y era una sesión que ya había tratado los temas que tenía que tratar, hizo los emplazamientos que tenía que hacer. Seguirla en esas circunstancias y tratar de sacar partido de una mayoría circunstancial para el tema que iban a tratar en ese momento, que era la integración de una comisión, me parece que no tenía demasiado sentido. La atención también tuvo como protagonista la vicepresidenta de la Nación, que dio declaraciones que le quiero compartir. Esto decía Victoria Villarruel. Por supuesto, me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron a manifestar, como principalmente también de quienes son las fuerzas federales, que también ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia. Así que a todos los heridos, mi apoyo y por supuesto espero que de esto se pueda ser resuelto como ¿Es una violencia que busca atacar al gobierno, cree usted? No, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia. ¿Qué pasa con la vicepresidenta? ¿Por qué se desmarca del gobierno nacional del que es parte o disiente? Bueno, ella en definitiva expresó su solidaridad con las personas que habían sido afectadas por la violencia del lado de la fuerza de seguridad. Después dijo de los dos lados, por supuesto. Y después hizo una mención
a la democracia, que me parece que es un error conceptual, ¿no? Porque en realidad no es el ejercicio de la democracia. Digamos, la democracia se ejerce cuando se vota, por el voto popular. Después lo demás es el uso de las libertades y los derechos que garantiza la Constitución Nacional. Y para eso el poder público tiene las distintas fuerzas que hacen cumplir los derechos y garantías de la Constitución Nacional. En este caso fue la Policía Federal, la Gendarmería, las que utilizó la ministra de Seguridad para hacer cumplir la ley. De manera que yo creo que hay que separar las dos cosas, ¿no? Una cosa es la democracia y otra cosa es cuando se abusa de derechos particulares, como fue este caso, ¿no? Guillermo, le voy a sumar a mi colega Matías Moreno con una pregunta para usted. Matías, por favor. Buenas noches, Guillermo. Le quería preguntar, ayer la oposición, después de esa escandalosa sesión, logró emplazar a la comisión para avanzar con la creación, supuestamente una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra. En los últimos días, el periodista Hugo Alconadamón de La Nación estuvo revelando que el gobierno sigue en contacto con el empresario, digamos, entre comillas, detrás de la promoción de esta criptomoneda. ¿Cómo explica que el gobierno no acuse a Davis por si el presidente supuestamente fue víctima de esta estafa y si Karina Milei estaría dispuesta a dar explicaciones en el Congreso por este caso? Bueno, a ver, todos los funcionarios tenemos, por supuesto, obligación de dar cumplimiento a la ley. En este caso particular, ha habido, no sé, 100 y pico de denuncias en la justicia que están radicadas en un juzgado de la capital y en un juzgado de San Isidro. Yo entiendo que quien debe investigar si hubo algún hecho contrario a la ley o la comisión de algún delito es la justicia. Ahora, si el Congreso o la Cámara de Diputados, en este caso, resuelve constituir una comisión investigadora, bueno, que la constituya. Si tiene mayoría para hacerlo, que la constituya. Me parece que hay competencias en esto. Supongo que la investigación que haga la Cámara de Diputados será una investigación más política en todo caso, ¿no? Porque su rol no es el de... Para eso hay un fiscal que está investigando, ¿no? Así que desde ese punto de vista el gobierno no tiene problema, que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la agenda viene muy cargada, la verdad, por estos días, porque es muy amplia y usted cubre todas las carteras. El Fondo Monetario Internacional y el acuerdo latente, ¿cómo sigue? Bueno, el Poder Ejecutivo sancionó un decreto en el de urgencia que fue firmado en acuerdo de gabinete, por el cual autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los ministerios correspondientes, a avanzar en la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica... Obviamente, los términos concretos del acuerdo todavía no se han hecho públicos porque el fondo tiene que resolverlo, que implica, creo que por primera vez, que ese acuerdo no va a generar un incremento de la deuda bruta del país, sino que esos fondos se van a aplicar, como bien lo dice expresamente el decreto y como ha sido conversado con el Fondo Monetario, por un lado para pagar desembolsos correspondientes a créditos tomados del Fondo Monetario Internacional que venzan en el periodo de los 4 próximos años, y por el otro lado a cancelar letras intransferibles que en su momento se tomaron con fondos del Banco Central. De manera que no se va a hacer lo que se pretende es limpiar el balance del Banco Central sacando deuda del Estado de baja calidad por los fondos frescos o los dólares del préstamo que se obtenga del Fondo Monetario. ¿El objetivo es acelerar la salida del cepo? Bueno, claramente cuando el Banco Central tenga más fondos se acelera la salida del cepo, ¿no? Claramente, porque la salida del cepo implica tener la suficiente capacidad de recursos para resistir
cualquier intención de poder comprar dólares, ya sea para pagar dividendos a las empresas del exterior, para lo que sea, ¿no? Pero bueno, el gobierno, el Estado tiene que estar preparado para poder responder a eso, ¿no? Entonces, por supuesto que nutrir al Banco Central de un balance más equilibrado es muy importante. Guillermo, le voy a sumar a Paula Rossi con una pregunta para usted. Paula. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Le quería preguntar al respecto del pedido de sesión especial que envió hoy el kirchnerismo para tratar los dos pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla, que se va a dar el 20 de marzo, si lo habilita así la vice Victoria Villarruel. ¿Les preocupa quedarse sin esos dos jueces que impulsaron para la Corte Suprema? Y también quería saber si piensa que puede haber algún resquemor de parte de Lijo y García Mansilla con el gobierno por decidir impulsarlos a través del decreto y que ahora se haya dado esta movida en el Senado justamente por el método que utilizó el gobierno para llevarlo finalmente a la Corte. A ver, el gobierno, el presidente de la República, hizo en su momento una propuesta de dos ministros de la Corte, como todo el mundo sabe, que fueron el doctor Lijo y el doctor García Mansilla. Hasta hoy el doctor Lijo había obtenido un dictamen positivo y el doctor García Mansilla no. El gobierno, ante esta situación, resolvió en su momento designarlo por decreto. La decisión que tomó hoy la Comisión de Acuerdos, el Senado, fue firmar el dictamen del acuerdo para el doctor García Mansilla. Sé que hubo una discusión muy fuerte que me llamó la atención dentro del radicalismo entre el senador Lustó y el senador Abad. Ahora la podemos mostrar, si querés, busquémosla. Sí, me sorprendió la discusión, pero bueno, finalmente obtuvo dictamen favorable también el doctor García Mansilla. Es decir, que para la Comisión de Acuerdos, ambos jueces han sido considerados aptos para la función de miembro de la Corte Suprema. Y han obtenido el dictamen favorable. Bueno, ahora tiene que ir al Senado y el Senado tiene que debatir el tema y discutirlo. Yo no puedo decir qué es lo que va a hacer el Senado, se necesitan 2/3 de la Cámara para aprobarlos, con lo cual vamos a ver cuál es la decisión. Yo no puedo adelantar nada, lamentablemente, porque no es mi función. El gobierno cumplió la suya, designó a ambos jueces, primero los propuso, tardaron mucho tiempo, entonces los designó por decreto conforme lo establece la Constitución Nacional y están los jueces nombrados por lo menos hasta el 30 de noviembre. ¿Pero le preocupa que salgan rechazados, Franco? ¿Le preocupa que salgan rechazados? Sabemos que con 25 votos el kirchnerismo puede lograr que tanto Lijo como García Mansilla se queden sin la aprobación. Y tienen 34 integrantes. Y bueno, está en las atribuciones que tiene el Senado de la Nación, ¿no? No es algo que nosotros podamos evitar con 6 senadores. Entiendo. De manera que si el bloque de Unión por la Patria obtiene los votos que hacen falta para rechazarlo, lo rechazarán, ¿no? Hoy hablaba de una interna que nuestros cronistas legislativos destacaban que fue esos momentos donde se hace silencio profundo. Veamos qué pasó entre Lustó, en este caso, y Abad. Mostrémoslo. Pero no soy hipócrita y también lo voy a decir. Me da vergüenza hoy mis compañeros del bloque vinieron acá cuando ya había quórum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión que corresponde para defender la Constitución y la Corte Suprema no se hiciera. Y cuando vieron que había quórum, vinieron y se sentaron. Radicales, ¿sí? Radicales, y lo digo como presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de Irigoyen, que decía: nuestro programa es la Constitución. Nuestro programa es la Constitución. Y ahora, con cualquier excusa, táctica, conveniencia de corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución, vemos especulación. Yo no soy hipócrita. Yo trato de decir lo que pienso, trato de actuar en consecuencia y el tiempo lo dirá. Ahora, la verdad que el presidente de mi partido, al cual yo lo reconozco como presidente de mi partido, al cual le tengo respeto intelectual, es una persona sólida que tiene convicciones,
acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política. Mati, danos un título de contexto de esto, contanos un título de por qué y quién es quién. Bueno, Maxi Abad y Martín Lustó, bueno, el presidente del radicalismo, senador, están en el mismo bloque de 13 senadores, como una rivalidad que viene hace tiempo, te diría. Maxi Abad responde a Ernesto Sanz dentro de lo que es el gran protector, mentor de Abad en el radicalismo es él, y tienen diferencias, obviamente, son los que manejan el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Martín Lustó está ligado más a la estructura de Jacobiti, Angelici en la ciudad de Buenos Aires, y tiene una alianza a nivel nacional que le permitió llegar a la presidencia del partido con el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Lo que está un poco, me parece, detrás de esta discusión, y es por eso me parece que el jefe de gabinete también lo resalta, es que hay un sector del radicalismo que está más dispuesto, representado, si querés, en los gobernadores, José Cornejo, Gustavo Valdés, en acompañar al gobierno, y lo ha estado ayudando en muchas votaciones claves. En cambio, Lustó cree que tiene que estar en la vereda de enfrente, y hasta hace poco tiempo, dijo que está dispuesto a hacer un acuerdo, o estaría dispuesto a futuro a hacer un acuerdo con el peronismo. Guillermo, otro de los temas de agenda es Bahía Blanca, ¿no? Y Bahía Blanca tiene como dos aristas, una la realidad de la tragedia, donde fue un tema climático, y otra un debate muy de fondo, donde hay como distintos roles respecto del Estado, ¿no? Hemos escuchado sobre todo al kirchnerismo hablar de una necesidad de un Estado más grande, el macrismo está hablando de un Estado eficiente, los libertarios habitualmente hablan del Estado como un área criminal, esto lo decían, no estoy poniendo yo adjetivos, sino lo que está escrito de lo que tiene que ver con el anarcocapitalismo. ¿Cómo convive esa realidad del rol del Estado con situaciones como las que atraviesa hoy Bahía Blanca? Bueno, no, obviamente en la situación de Bahía Blanca fue una catástrofe, y obviamente también en consecuencia en estas catástrofes el Estado tiene que intervenir. Por supuesto que hay 3 niveles de Estado en este caso. Está el municipio, está la provincia y está la nación. Lo que hizo el gobierno nacional es intervenir con todas las fuerzas disponibles que tiene, que son las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y las Fuerzas Armadas, que inmediatamente se pusieron a trabajar en todos los órdenes, haciendo todo tipo de tareas. Después, obviamente, la provincia tiene su responsabilidad y el municipio la suya. Nosotros estuvimos con el presidente de la Nación el día de ayer, el miércoles. Viajamos a Bahía Blanca para tomar contacto directo con la situación en la que se encontraba. El presidente no quiso viajar inmediatamente porque él sostiene que en este tipo de eventos, contrariamente a lo que señaló la expresidenta de la Nación en un largo tuit, en este tipo de eventos lo más importante es dejar que trabajen en las primeras instancias los que tienen algo que ver con la reconstrucción, con solucionar los problemas, lo mismo que en el caso de los incendios. Entonces ahí lo importante es que trabajen los que tienen que trabajar. Si va un presidente, en ese momento se desatiende el trabajo para poder explicarle al presidente cómo está la situación en cada área. Entonces el presidente dijo, yo no voy a ir al primer momento, voy a ir cuando pasen unos días y ver la situación cómo está y de qué manera se puede colaborar con eso. ¿Qué hizo el presidente? Visitó los 3 lugares o 4 lugares más afectados, se reunió con el intendente, conversó con el intendente, incluso en un momento nos pidió que lo dejáramos a solas. El intendente obviamente está muy golpeado, muy afectado por la situación. Se quedó el presidente hablando a solas con el intendente Susbieles, y a la vuelta el presidente resolvió crear un fondo específico de 200.000 millones de pesos, para que se entienda, 200 millones de dólares aproximadamente, para atender directamente a los vecinos afectados de Bahía Blanca. O sea, no quiere el presidente introducirse en un tema que es de responsabilidad de la provincia y del municipio, sino quiere ayudar directamente con aportes a los vecinos afectados por la inundación, que son muchos. La verdad que
la situación es dramática. Nosotros nos movimos en varios lugares en auto viendo la situación que se mostraba, los vecinos sacando cosas de las casas, la gente, por supuesto, muy afectada, pero también uno veía como la voluntad, las ganas de superar ese momento. Entonces, la ayuda que puedan recibir de parte del gobierno nacional va a ser muy importante para que con ese espíritu pueda reconstruirse la ciudad de Bahía Blanca y los vecinos sus casas, porque no solamente el tema de la limpieza, sino también el tema de recuperar los bienes que tuvieron que abandonar, heladeras, lavarropa, todo lo que tiene un hogar que quedó afectado al ser cubierto totalmente. Son muchas las cosas que hay que hacer en una vivienda afectada por un flagelo climático de este tipo, ¿no? Lo que se viraliza habitualmente son las agresiones, ¿no? Cuando fue Bullrich o Petri, y también en el caso del presidente, una persona suelta que gritaba. ¿Qué es lo que no se vio? ¿Qué es lo que no se vio de ese encuentro que usted fue partícipe? Digo, ¿cómo fue la relación de las distintas autoridades? No, fue muy franca, muy buena, diría yo. El intendente, una persona muy abierta, de muy buena relación, ya había conversado telefónicamente con el presidente en varias oportunidades desde el primer momento, de modo que la relación fue, yo diría, excelente, amistosa, y con ánimo de colaborar en conjunto, ¿no? Como señala, no hubo ningún episodio de cuestionamiento, de rechazo al presidente, salvo una persona que gritaba en el lugar donde están construyendo el ejército, ese puente transitorio para permitir el cruce de vehículos de una orilla a la otra de la ciudad, donde cruza un arroyo. Del otro lado había una persona desaforada gritando y cuestionando, pero bueno, siempre hay fanáticos políticos que no aceptan la presencia de una persona de otro signo, o de un presidente, en este caso de otro signo, teniendo una posición de apoyo y de colaboración, ¿no? Franco, los voy a sumar a Damián Dipache con una pregunta. Damián. Guillermo, déjeme pensar en voz alta con los televidentes ahora y lo retomo de vuelta con el tema de las jubilaciones. El sistema jubilatorio en Argentina recién mostrábamos que es insostenible. Un informe de la Oficina del Congreso de la Nación dice que por cada jubilado se necesitarían 4 activos, es decir, 4 trabajadores. Y hoy el sistema tiene 1,5. Se acaba de dar a conocer un informe gravísimo, que es que en el año 2024, en el gobierno de Milei, los juicios laborales, la litigiosidad laboral, subió a 128.842 casos, el año más elevado desde el año 2017. Para un empresario pyme, para un comerciante, para un industrial, para un emprendedor que nos está viendo, no va a emplear nunca, Guillermo. Yo la pregunta que le hago es ¿cuándo dentro del programa de gobierno está pensada una reforma laboral en Argentina? Bueno, yo recuerdo que en la campaña electoral el presidente planteó una serie de reformas que había que hacer en la Argentina. Entre ellas, él las calificaba como reforma de primera, segunda y tercera generación. Claramente nosotros comenzamos en este periodo a través del DNU 70 y de la Ley Bases a hacer la primera etapa de reformas que han tenido un impacto muy positivo, fundamentalmente en la economía, en la baja de la inflación, en la posibilidad que se está concretando de inversiones muy importantes a través del RIGI, el desarrollo de la minería, del petróleo, el gas, etcétera, que están llevándose adelante a partir de esas normas, no solamente del RIGI, sino también de la regulación del sistema energético en general del país. Bueno, esa etapa está ocurriendo ahora y después va a venir una segunda etapa que también, obviamente, después de las elecciones de medio término, nosotros tendremos seguramente una fuerza parlamentaria que nos permita plantear con más énfasis las reformas que queremos llevar adelante, que son
la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, como está establecido en el Pacto de Mayo, que oportunamente el presidente planteó el año pasado con la cantidad de temas que él en el Congreso le planteó a la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que esa etapa de la reforma laboral que va a permitir incrementar el trabajo, lo que decíamos un poco al principio cuando hablábamos del sistema previsional argentino, va a permitir que muchos trabajadores que hoy están en la informalidad pasen a ser formales y con ello obtener más financiamiento del sistema. Son reformas que vienen y obviamente tendremos que buscar acuerdos y consensos que a veces son difíciles, ¿no? Pero todos sabemos, el propio sector sindical sabe que hay necesidad de modernizar un sistema laboral que hoy nos hace muy poco competitivos en la producción en la Argentina, ¿no? Guillermo, nos quedan 3 minutos de programa antes del pase con Maxi Montenegro y le propongo un juego de 3 preguntas con 3 minutos de respuesta, pues su jefatura de gabinete es realmente muy amplia. Una es que la aduana confirmó hoy que el avión privado que había llegado desde Estados Unidos estuvo 7 días y dijo que van a hacer una investigación interna. Me refiero al avión de Laura Belén Arrieta. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, ninguna en particular. Digo, según lo que la averiguación que hice cuando me enteré del comentario que efectuó Carlos Pagni, hicimos la consulta a la aduana y me dijeron que era un avión que estaba en tránsito con el equipaje adentro del avión, que no se bajó del avión y después siguió su camino a Francia, a París, que era su destino final, que es una cosa que se puede hacer sin ningún problema y totalmente legal. Queda precintado el equipaje adentro del avión y se acabó. De manera que no puedo hacer más comentario que ese. Y después la pasajera que bajó, creo que la tripulación, etcétera, pasaron y bajaron con el equipaje, sus carriones, etcétera. La verdad que no sé qué controles, supongo que habrán tenido los controles habituales cuando uno llega en un vuelo internacional, pero ahí ya no puedo precisarlo, ¿no? Última pregunta, Mati Moreno. Guillermo, hoy se confirmó el cronograma electoral, el 7 de agosto va a ser el cierre de alianza, faltan alrededor de 147 días. ¿Qué chances concretas hay de un acuerdo con el PRO de Mauricio Macri? Y si es cierto lo que plantea el expresidente de que Karina Milei y sobre todo Santiago Caputo, un funcionario cercano a Caputo, lo acusó de haber saboteado, por ejemplo, la licitación de la hidrovía, son los responsables de que no haya un acuerdo como pide el presidente. Tiene la ventaja que queda un minuto, sí, Franco, para la difícil pregunta que le da Matías. No es difícil. Yo la verdad creo que quienes pensamos más o menos parecido tenemos que encontrar el camino para hacer una oferta electoral única, porque de esa manera tenemos más posibilidades de ganar la elección. Ir divididos tal vez no ayuda en un momento de transformaciones tan importantes como necesita la Argentina. Así que yo creo que superaremos los escollos políticos y buscaremos la posibilidad de encontrar un camino común. Guillermo, le agradezco mucho su temple y sobre todo la agenda abierta que responde absolutamente de todo. Habré visto que había preparación por parte de todos nosotros para entrevistarlo. Es muy bueno tenerlo y que alguien del gobierno responda absolutamente todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, José. Muchas gracias y buenas noches a todo el equipo. ¿Te gusta Coldplay? Entonces tenés que sintonizar La Nación 104.9 más música. No te quedes afuera, poné FM 104.9, escuchala, está Leo Rodríguez, hay un equipazo allí o en la app de La Nación. Muy breve corte y ya venimos con Max.